Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias al colega periodista Pedro Miguel del equipo de trabajo de La Jornada, colaborador directo de este periódico mexicano, que está aquí en este programa nuevamente. Bienvenido, Pedro. Carmen, ¿cómo Gracias estás? por estar aquí. Hemos conversado contigo en diferentes momentos. Hoy estamos siguiendo este debate internacional acerca del significado que tiene, de las implicaciones, pues yo digo civilizatorias, que tiene finalmente el caso del soldado Bradley Manning, que está identificado por muchos como un héroe de la democracia, por otros como un individuo que cometió infracciones muy graves y casi puede ser identificado como traidor, como se pretendió plantearlo en su momento ante la justicia estadounidense. Pero hablemos de ese significado, del caso Bradley Manning, de Wikileaks, del momento que se vive, Pedro. Mira, yo refiriéndome al juicio, señalaría dos cosas muy interesantes. Uno, Manning es acusado y hallado culpable de espionaje. ¿Por quién? Por la juez militar, como tú lo señalas, que es la representante del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién es el gran espía mundial documentado, manifiesto, declarado en este momento? Pues el gobierno de Estados Unidos, es decir... Gracias al señor Snowden, ahora lo podemos corroborar. Hoy sabemos que el mayor espía del mundo condena a uno de sus empleados por espionaje. Bueno, aquí hay algo muy incongruente, ¿no? Y hay algo más incongruente todavía, refiriéndonos a esta imputación que ya está declarada por el tribunal, que es, muy bien, Bradley Manning es espía. Eso dice la Corte Militar, ¿no? Pero lo exoneró de colaboración con el enemigo. Entonces la pregunta es... ¿Por qué la cadena perpetua? Deja tú cadena perpetua, 100 años, 70, 80. El problema es, a ver, ¿qué es un espía? Un espía es alguien que roba información para el enemigo. Pero resulta que Bradley Manning no colaboró con el enemigo. ¿Para quién espió? ¿Espía de quién? En todo caso, filtrador. Yo diría, bueno, medios de comunicación y a un primer momento que es Wikileaks. Yo diría, bueno, acúsenlo de mirón, pero no de espía. Es decir, espió para sí mismo, espió para el mundo. O de filtrador. O de filtrador. Pero de espía... De espía no lo pueden acusar porque un espía trabaja al servicio de una potencia enemiga. El caso es que ya está. Sí. El proceso judicial, el caso es que hay una instancia judicial militar que determina lo que determina sobre Bradley Manning y que el mundo está discutiendo precisamente los alcances que tiene todo este conjunto de cosas. La valoración que se puede hacer en este momento de los efectos que causó y causa y seguirá causando cuando se conozca la enorme cantidad de documentos y informaciones son muy evidentes. Han causado diferentes cosas en diferentes países del mundo, pero desde luego hay un antes y después en este mundo con el caso Wikileaks, Bradley Manning. En el segundo semestre de 2010 empezó una guerra mundial por la verdad. ¿Por la verdad? Pues sí. ¿No? ¿Esa es tu definición? Pues sí, y estamos viviendo capítulos de esa guerra, combates de esa guerra. Lo curioso del caso es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos estaba muy descontrolado, muy fuera de lugar. No sabía qué hacer, no sabía cómo responder, sorprendido. Lo que decía Assange, ¿no?, que es muy curioso, el Pentágono pedía piedad. El Pentágono no está hecho para pedir piedad, se hacía la víctima. El Pentágono está hecho para victimar, no para hacerse la víctima. Bueno, pero dentro de esta descolocación del gobierno de Estados Unidos, lo que hemos visto a partir del segundo semestre de 2010 con las revelaciones de los papeles de Afganistán, de Irak, del Departamento de Estado, etcétera, es una descomposición creciente en las políticas de Estados Unidos y una proliferación de revelaciones. Porque vinieron las revelaciones de los papeles de Stratford, vinieron las revelaciones de los papeles de Kissinger y cuando hasta las del Vaticano, en la misma ronda, digamos, con diferentes lógicas. El Batileaks, pero el ¿no? Batileaks está en una dimensión de filtraciones también. Yo creo que entró en esa lógica, aunque no tiene nada que ver en probablemente sí, actores, ¿no? No conectado orgánicamente, pero en el mismo tiempo y circunstancia, en una... Sí, es decir, se aprovechó esta moda de las filtraciones por sectores reaccionarios de la Iglesia,
inspiracional para golpear a, ¿cómo se llamaba el pastor alemán? A Benedicto XVI, ¿no? Bien. Entonces, estamos en esa guerra y pues a mí me parece que a Estados Unidos le está perdiendo hasta ahora. La sentencia que venga contra Manning se tendrá que combatir y dependerá de las sociedades que la echen para atrás o no, que se le absuelva o no, que se le amnistíe o no. Yo creo que hay buenas posibilidades. ¿Te imaginas un escenario de amnistía? Sí. ¿Sí lo ves? Sí, sí lo veo. ¿Tendría que ser el presidente de los Estados Unidos el que lo haga? Sí. ¿Quién lo acusa a la vez? Sí. ¿Sí lo ves? Sí, sí lo veo, si la presión política crece. ¿Si ocurre qué? Si la presión política interna y externa crece. Mira... ¿Y ves eso? Sí veo la posibilidad concreta. Como veo la posibilidad concreta de que Snowden llegue a salvo a su destino de asilo, como veo la posibilidad concreta de que Julian Assange pueda llegar a Ecuador. Sí, sí lo veo. Snowden, desde luego, como lo has dicho, es el otro gran personaje, bueno, estos tres grandes personajes, pero básicamente en sus polos, Bradley y Snowden. Snowden, que se encuentra en este momento en esta otra circunstancia, que está observando lo que puede significar regresar a su país. Hay un mensaje que se le envía de no tenemos contemplado ninguna cosa que le cueste la vida, ¿no? Pero prácticamente la invitación a poder ser procesado. ¿Crees que tenga algún incentivo Snowden después del caso Bradley Manning? Mira, lo que me queda claro es que tuvo incentivos Edward Snowden para hacer lo que hizo después de que empezó el juicio contra Bradley Manning. Es decir, lo curioso es que este juicio, que pretendía ser escarmentador, pretendía ser ejemplar para que nadie más hiciera revelaciones, ¿está invitando a...? Invitó a hacerlas porque... Si lo juzgamos por lo que pasó con Snowden, Snowden hizo su gran revelación recién empezado el juicio a Manning, cuando ya se sabía que Estados Unidos era capaz de montar esa farsa de juicio sin ningún pudor, con tal de disuadir a quienes quisieran seguir el ejemplo de Manning. Al día siguiente tenías a Edward Snowden haciendo revelaciones. Desde luego no querrá ir a Estados Unidos, ¿no? Desde luego que la persecución en Estados Unidos, y no solo contra estos tres personajes, tácita o implícita, la persecución contra la prensa, contra los informadores en Estados Unidos se está acrecentando. Yo creo que hay ejemplos que no están en los medios principales y que sin embargo existen. Hay el caso del muchacho que muere en junio pasado en California, el que reveló pues todo lo que hacía el general McChrystal en Afganistán y en Irak, ¿no? Que hablaba mal de Obama, que se burlaba mal de Obama, Obama lo manda a llamar, lo destituye, y este muchacho periodista, cuyo nombre ahora se me escapa, muere misteriosamente en un accidente automovilístico en Los Ángeles, en junio pasado. Y hay procesos en curso contra informadores. Y ha estado habiendo procesos en curso en el marco del Acta Patriótica de Bush, etcétera, para que revelen sus fuentes, para que no filtren, para que en fin, hay un empeño muy pronunciado de control de los medios y de los informados. Después de la pausa, Pedro Miguel en este estudio. Today, Bradley Manning, un informante, fue convicto de 19 delitos por una corte militar en Fort Meade. Estos 19 delitos involucran suministrar información a la prensa, incluida Wikileaks. Entre los cargos en su contra destacan, controversialmente, 5 por espionaje. Ahora enfrenta una sentencia máxima de 136 años. El cargo controversial de ayuda al enemigo contra Bradley Manning fue desechado. Solo fue incluido, al parecer, para que llamar espionaje al periodismo fuera algo razonable. No lo es. La divulgación de la que se le acusa a Manning ha expuesto crímenes de guerra, ha encendido revoluciones y ha inducido reformas democráticas. Se trata del informante por excelencia. Esta es la primera condena por espionaje contra un informante en Estados Unidos. Es un precedente peligroso y un ejemplo de extremismo en seguridad nacional. Es un juicio miope que no puede ser tolerado y tiene que ser revertido.
No puede ser que decir la verdad al público sea considerado espionaje. Pedro Miguel, regresamos en esta conversación contigo en este momento donde estamos siguiendo de cerca, pues el mundo entero está siguiendo de cerca el caso Bradley Manning, el caso Wikileaks, desde luego el caso Snowden y Julian Assange, en este fenómeno que se da donde hay implicaciones para la prensa, para la libertad de expresión, para la tipificación de conductas, para los incentivos y desincentivos de asuntos que son tan relevantes como saber o entregar información que puede ser relevante para las sociedades, todo junto. Y yo te planteaba antes de irnos a la pausa, qué ángulo, o sea, qué reflexión hacer sobre esta parte. Si se le aplica una sentencia de estas dimensiones a alguien que decidió entregar algo que a su juicio era relevante para la sociedad, independientemente de que pudo haber cometido infracciones diversas, pero que la esencia de entregar información verdadera, información que no ha sido desmentida, información que ha tenido impactos en las sociedades a donde ha llegado, bueno, si la condena es de este tamaño, el mensaje hacia otras personas en diferentes países, incluyendo principalmente Estados Unidos, pues es totalmente inhibidora, entendiendo que, como conversábamos con Frank LaRue, el observador de libertad de expresión de la ONU en estos días de visita a México, las grandes revelaciones de la prensa mundial, los grandes casos han sido filtraciones, desde Garganta Profunda para venir al primer caso emblemático, ¿no? Y desde antes, los papeles del Pentágono. De los papeles desde luego, los papeles del Pentágono, que son cruciales en la historia de los Estados Unidos. Claro. Mira, hay muchas... ¿Qué señal es, pues, para todos nosotros, para las democracias del mundo? A ver, quiere ser una señal escarmentadora. Quiere ser un quiere ser meterte miedo, quiere ser, mira, no arruines tu vida. No me exhibas. No me exhibas, no hagas tu trabajo de manera ética porque yo puedo hacerte cosas muy malas. Bueno, esto es, claramente. Pero, ¿qué efectos puede tener? Bueno, veamos el universo al que se dirige este mensaje ominoso, opresivo, dictatorial, policial de Estados Unidos. Bueno, por un lado tenemos un universo de los propiamente dichos periodistas formales, tradicionales, a los que les cae un CD-ROM en las manos, una memoria USB, algo, ¿no? Y tienen ante sí la decisión de publicar o no publicar, ¿no? A los medios no les va a pasar nada, ya sabemos que los medios son parte integrante del poder, son inmunes. Nadie va a acusar a un medio formal de las filtraciones de Wikileaks o de Snowden, etcétera, ¿no? Pero sí hay esta capa de informadores, yo creo que tienen todo el derecho a ser llamados informadores de nueva generación, como Assange, como Snowden, como Manning, es decir, ellos tienen una intención informativa. Tienen claramente algo que comunicarle a la sociedad, aunque no sean periodistas en el sentido tradicional, ¿no? Esos son los universos a los que se aplica, a los que se dirige este mensaje. Pero fíjate tú, el caso de Snowden es un contratista externo de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Cuántos hay? Hay 1.400.000 de esos contratistas externos que tienen acceso a información confidencial de Estados Unidos. ¿De multitud? Es decir, basta con que 2 más asuman el mensaje de Estados Unidos no como un exhorto, no como una inhibición, no como una disuasión, sino como un exhorto al heroísmo. Porque lo que están haciendo estos personajes es heroico. Y así como en los seres humanos existe el principio de autopreservación y el miedo que es humanamente entendible, también existe el impulso heroico. Basta con que lo haga una pequeñísima fracción de ese 1.400.000, sin contar los internos, los empleados públicos que manejan esta información, que deben... El incentivo iría en sentido contrario al que se pretende. Por supuesto. Y además, si tú ves la narrativa de estas historias, sin quitarle un ápice de heroísmo, ni a Snowden, ni a Bradley Manning, ni a Julian Assange, resulta que entran perfectamente en una narración, en un estilo de narración cinematográfica, que además es el basamento de las conductas de buena parte de los estadounidenses. Es decir, cada una de estas historias es una película. Muchos van a querer su película.
ahora vemos que este personaje está buscando una salida vía la política a una circunstancia como la que lo tiene atrapado desde hace tanto tiempo en esta embajada ecuatoriana en Londres. Volvemos después de la pausa. La jueza en este caso le ha permitido a la Fiscalía alterar sustancialmente los cargos, después de que las partes expusieron sus casos. Permitió 141 testigos de la Fiscalía, un testimonio secreto extenso. El gobierno mantuvo a Bradley Manning en una jaula, desnudo y aislado, con la finalidad de quebrarlo. Eso es algo que fue condenado por el relator especial de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura. Este nunca fue, ni ha sido, un juicio justo. Está claro que en los últimos años se ha visto una reacción importante contra el autoritarismo que ejerce el gobierno de Estados Unidos por el extremismo en la seguridad nacional que vemos hoy. Las supuestas acciones de Bradley Manning parecen ser parte de eso. Son respuestas contra el abuso. Las acciones de Edward Snowden son claramente otra reacción contra el extremismo en seguridad nacional. Es un momento muy interesante, cuando por una parte vemos el colapso del imperio de la ley, ejecuciones extrajudiciales, juicios secretos. Todas esas cosas que en Occidente consideramos importantes para tener o no una democracia liberal. Pero por otro lado, hay un movimiento más grande que nunca para tratar de establecer nuestros derechos. No está claro cuál lado prevalecerá y eso es lo que hace este momento tan importante. Bueno, Pedro Miguel, estamos en la parte final de esta conversación. Bueno, ¿cómo vamos cerrando la plática? Bueno, hay una cosa muy terrible que es que implica para el mundo, que no lo hemos agotado, y hay una cosa muy terrible que es que implica para estos individuos, ¿no? Que se están jugando la vida, porque pues pasar la vida en la cárcel es jugarte la vida. Ahora, Julian Assange, decíamos hace unos minutos en el corte, tuviste una conversación con él periodística, estuviste con Assange en... ¿Qué fecha estuviste? Unas semanas atrás. Junio, el 8 de junio, por ahí así. El 8 de junio tuviste una larga conversación con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Y bueno, ahí te dijo varias cosas importantes y ahora te planteaba, está buscando la ruta de una salida vía incorporarse directamente en la competencia por el poder político en su país. ¿Cómo ves este fenómeno y esta realidad, esta nueva circunstancia? Yo creo que es parte de la lucha política, de la batalla política que se está librando, ¿no? Es decir, Julian Assange no tiene una vía de salida de la embajada. Que se haga de Ecuador legislador. En Londres. Que se haga legislador en Australia, ¿no? Que se haga legislador en Australia. ¿Eso lo saca de la embajada? No, automáticamente no. Es decir, no hay ninguna ley que diga que un senador australiano tiene inmunidad en Gran Bretaña. No pero hace mucho más complicada la presencia y su estancia ahí. La presencia, porque entonces Gran Bretaña está manteniendo como rehén a un legislador de un país aliado. ¿Y qué crees? ¿Que puede ganar? Sí, tiene mucha popularidad en Australia, ¿no? Pues tendríamos a un senador recluido en una embajada en Londres. Sí, complica muchísimo para Londres. Interesante, ¿no? Y para Australia, que ha tenido un papel, hay que decirlo, bastante ruin y bastante canalla en esta historia, porque le han negado el pasaporte a Julian Assange. Fíjate nada más, ¿no? Por sus compromisos inconfesables con Gran Bretaña y con Estados Unidos, ¿no? El tema diplomático está todo lo que da, porque ahí, hablando en el caso de Snowden y también de Assange, el tema diplomático es muy importante. El asunto del asilo, por ejemplo. Yo querría hacer una consideración optimista. Y es que no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal porque Bradley Manning, Julian Assange y Edward Snowden están vivos. Creo que hace 30 años, si hubieran hecho lo que hicieron, estarían los tres muertos. Creo que esa consideración no hay que perderla de vista. Buen punto. Porque el poder ya no es omnipotente, ya no puede hacer las cosas que habría hecho hace 30 años. Le habrían cortado el pescuezo a los tres. Habrían amanecido muertos en un cuarto de hotel, pues así era, así se las gastaban, ¿no? Ese es un punto. Esto creo que es interesante, ¿eh? Mira cómo se han ido acotando. Entonces los ingleses tienen a Julian Assange en la embajada, pero no pueden lanzar un asalto militar a la embajada. No, más todos los ojos del mundo están puestos ahí. Es impresentable, ¿no? Putin tiene un poco como en una jaula extraña a Snowden,
pero tampoco lo puede desaparecer en los sótanos de la policía secreta y exprimirle toda la información. Estados Unidos tiene a Bradley Manning juzgado y enfrentando una perspectiva terrible, pero no lo puede hacer aparecer en un canal muerto, ¿no? Como lo han hecho en muchas oportunidades. Entonces, hay desde luego una crisis de poder. De poder, hay una impotencia, hay crisis diplomáticas. Mira lo que pasó con el avión de Evo, es decir, el derecho de Evo Morales fue un escándalo monumental. Internacional aéreo está en cuestión, ¿no? La inmunidad de los aviones presidenciales está en cuestión, desde luego, el derecho de asilo. Y el derecho de asilo, Carmen, nos trae algo muy interesante, y es que esta guerra por la verdad ha puesto a Sudamérica y América Latina en un primer plano internacional muy honorable, muy gratificante, muy hermoso. Es la región del respeto al derecho de asilo, es la región en la que hay una disposición a ayudar a los perseguidos. Hacía décadas que no estábamos en esa posición, y dentro de todo lo terrible que está pasando, yo creo que hay que valorar esto, porque América Latina está en un primer lugar ahora, porque está dispuesta a cumplir con el derecho humanitario ante una Unión Europea, ante un Estados Unidos que se dicen baluartes de la civilización y de los derechos humanos, y que son unos impresentables regímenes policiales. Pedro Miguel, pues hasta aquí la conversación porque se nos acabó el tiempo, pero ahí están tus reflexiones, ideas en un momento tan importante, histórico, al final de cuentas, de lo que está sucediendo particularmente con Bradley Manning en este juicio que se le ha hecho, en esta sentencia que se ha dictado, en esto que obliga a la reflexión de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, que como tú has compartido tus opiniones para este programa. Gracias por estar aquí, Pedro, en este programa. Carmen, muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien y hasta mañana.